Buenos días, profesor Franklin Alberto Pimienta. Yo soy Leider Santiago Chauta Camargo del grado noveno 4. Hoy vengo a presentarle la lectura del libro Ética para Amador de Fernando Savater. Capítulo noveno, Elecciones Generales. Por todas partes te lo van a decir, de modo que no tendremos más remedio que hablar también un poco de ello. La política es una vergüenza, una inmoralidad. Los políticos no tienen ética. ¿A qué has oído repetir cosas así 1.000.000 de veces? Como primera norma, en estas cuestiones de las que venimos hablando, lo más prudente es desconfiar de quienes creen que su santa obligación consiste en lanzar siempre rayos y truenos morales contra la gente en general, sean los políticos, las mujeres, los judíos, los farmacéuticos o el pobre y simple ser humano tomado como especie. La ética, ya lo hemos dicho, pero nunca viene mal repetirlo, no es un arma arrojadiza ni munición destinada a pegarle buenos cañonazos al prójimo en su propia estima, y mucho menos al prójimo en general, igual que si a los humanos nos hiciesen en series como a los donuts. Para lo único que sirve la ética es para intentar mejorarse a uno mismo, no para reprender elocuamente al vecino. Y lo único seguro que sabe la ética es que el vecino, tú, yo y los demás estamos hechos artesanalmente, de uno en uno, con amorosa diferencia, de modo que a quien nos ruge al oído todos los políticos negros, capitalistas, australianos, bomberos, lo que se prefiera, con unos inmorales y no tienen ni pizca de ética, se le puede responder amablemente: ocúpate de ti mismo, socapullo, que más te vale, o cosa parecida. Ahora bien, ¿por qué tienen tan mala fama los políticos? A fin de cuentas, en una democracia políticos somos todos, directamente o por representación de otros. Lo más probable es que los políticos no nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizá incluso demasiado. Si fuesen muy distintos a nosotros, mucho peores o exageradamente mejores que el resto, seguro que no les elegiríamos para representarnos en el gobierno. Solo los gobernantes que no llegan al poder por medio de elecciones generales, como los dictadores, los líderes religiosos o los reyes, basan su prestigio en que se les tenga por diferentes al común de los hombres, como son distintos a los demás, por fuerza, por inspiración divina, por la familia a que pertenecen o por lo que sea. Se consideran con derecho de mandar sin someterse a las urnas ni escuchar la opinión de cada uno de sus ciudadanos. Eso sí, aseguran muy serios que el verdadero pueblo está con ellos, que la calle les apoya con tanto entusiasmo que no hace falta ni siquiera contar a sus partidarios para saber si son muchos o menos de muchos. En cambio, quienes desean alcanzar sus cargos por vía electoral procuran presentarse al público como gente corriente, muy humanos, con las mismas aficiones, problemas y hasta pequeños vicios que la mayoría, cuyo refrendo necesitan para gobernar. Por supuesto, ofrecen ideas para mejorar la gestión de la sociedad y consideran capaces de ponerlas competentemente en práctica, pero son ideas que cualquiera debe poder comprender y discutir, así como tienen que aceptar también la posibilidad de ser sustituidos en sus puestos si no son tan competentes como dijeron o tan honrados como parecían. Entre esos políticos los habrá muy decentes y otros caraduras y aprovechados, como ocurre entre los bomberos, los profesionales, los sastres, los futbolistas y cualquier otro gremio. Entonces, ¿de dónde viene su notoria mala fama? Para empezar, ocupan lugares especialmente visibles en la sociedad y también privilegiados. Sus defectos son más públicos que los de las restantes personas. Además, tienen más ocasiones de incurrir en pequeños o grandes abusos que la mayoría de los ciudadanos de a pie. El hecho de ser conocidos, envidiados e incluso temidos tampoco contribuye a que sean tratados con esa ecuanimidad. Las sociedades igualitarias, es decir, democráticas, son muy poco caritativas con quienes escapan a la media por encima o por abajo. Al que sobresale, apetece apedrearle. Al que se va al fondo de la pisa sin remordimiento. Por otra parte, los políticos suelen estar dispuestos
a hacer más promesas de las que sabrían o querrían cumplir. Su clientela se lo exige, quien no exagera las posibilidades del futuro ante sus electores y hace mayor énfasis en las dificultades que en las ilusiones, pronto se queda solo. Jugamos a creernos que los políticos tienen poderes sobrehumanos y luego no les perdonamos la decepción inevitable que nos causan. Si confiásemos menos en ellos desde el principio, no tendríamos que aprender a desconfiar tanto de ellos más tarde. Aunque a fin de cuentas siempre es mejor que sean regulares, tontarrones y hasta algo chorizos, como tú o como yo, mientras sea posible criticarles, controlarles y cesarles cada cierto tiempo, lo malo es cuando son jefes perfectos a los cuales, como se supone, a sí mismos siempre en posesión de la verdad. No hay modo de mandarles a casa más que a tiros. Dejemos en paz a los señores políticos, que bastantes jaleos provocan ya sin nuestra ayuda. Lo que a ti y a mí nos importa ahora es si la ética y la política tienen mucho que ver y cómo se relacionan. En cuanto a su finalidad, ambas parecen fundamentalmente emparentadas. No se trata de vivir bien en los dos casos. La ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. El objetivo de la política es el de organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual pueda elegir lo que le conviene. Como nadie vive aislado, ya te he hablado de tratar a nuestros semejantes humanamente, es la base de la buena vida. Cualquiera que tenga la preocupación ética de vivir bien no puede desentenderse olímpicamente de la política. Sería como empeñarse a estar cómodo en una casa pero sin querer saber nada de las goteras, las ratas, la falta de calefacción y los crimientos carcomidos que pueden hacer hundirse el edificio entero mientras dormimos. Sin embargo, tampoco faltan las diferencias importantes entre ética y política. Para empezar, la ética se ocupa de lo que uno mismo, tú, yo o cualquiera, hace con su libertad, mientras que la política intenta coordinar de la manera más provechosa para el conjunto lo que muchos hacen con sus libertades. En la ética lo importante es querer bien, porque no se trata más de lo que cada cual hace porque quiere, no de lo que le pasa a uno quiera o no, ni de lo que hace a la fuerza. Para la política, en cambio, lo que cuentan son los resultados de las acciones, se hagan por lo que se hagan, y el político intentará presionar con los medios a su alcance, incluida la fuerza, para obtener ciertos resultados y evitar otros. Tememos un caso trivial. El respeto a las indicaciones de los semáforos desde el punto de vista moral, lo positivo es querer respetar la luz roja, comprendiendo su utilidad general, poniéndose en el lugar de otras personas que le pueden resultar dañadas si yo infringo la norma, etc. Pero si el asunto se considera políticamente, lo que importa es que nadie se salte los semáforos, aunque no sea más que por miedo a la multa o a la cárcel. Para el político, todos los que respetan la luz roja son igualmente buenos, lo hagan por miedo, por rutina, por superstición o por convencimiento racional de que debe ser respetada. A la ética, en cambio, solo le merecen aprecio verdadero estos últimos porque son los que entienden mejor el uso de la libertad. En una palabra, hay diferencias entre la pregunta ética que yo me hago a mí mismo, como quiero ser, sean como sean los demás, y la preocupación política porque la mayoría funcione de la manera considerada más recomendable y armónica. Detalle importante: la ética no puede esperar a la política. No hagas caso de quienes te digan que el mundo es políticamente invisible, que está peor que nunca, que nadie puede pretender llevar una buena vida, éticamente hablando, en una situación tan injusta, violenta y aberrante como la que vivimos. Eso mismo se ha asegurado en todas las épocas y con razón, porque las sociedades humanas nunca han sido nada del otro mundo, como suele decirse, siempre han sido cosa de este mundo y por tanto llenas de defectos, de abusos, de crímenes. Pero en todas las épocas ha habido personas capaces de vivir bien o por lo menos empeñadas en intentar vivir bien.
Cuando podían, colaboraban en mejorar la sociedad en la que les había tocado desenvolverse. Si eso no les era posible, por lo menos no la empeoraban, lo cual la mayoría de las veces no es poco. Lucharon y luchan también hoy, no te quepa duda, porque las relaciones humanas políticamente establecidas vayan siendo eso, más humanas, o sea, menos violentas y más justas, pero nunca han esperado que a todo a su alrededor sea perfecto y humano para aspirar a la perfección y a la verdadera humanidad. Quieren ser los primeros de la buena vida, los que arrastran a los demás y no los últimos a la saga de todos. Quizá las circunstancias no les permitan llevar más de una relativamente buena vida, peor de lo que ellos desean. Bueno, ¿y qué? Serían más sensatos siendo malos del todo para dar gusto a lo peor del mundo y disgusto a lo mejor de sí mismos. Si estás seguro de que entre los alimentos que se te ofrecen hay muchos que están adulterados o podridos, ¿intentarás mientras puedas comer cosas sanas? Aún sabiendo que no por ello dejarán de existir venenos en el mercado, o te envenenarás cuanto antes para seguir la corriente mayoritaria. Ningún orden político es tan malo que en él ya nadie pueda ser ni medio bueno. Por muy adversas que sean las circunstancias, la responsabilidad final de sus propios actos la tiene cada uno y lo demás son coardadas. Del mismo modo, también son ganas de esconder la cabeza bajo el ala los sueños de un orden político tan impensable. Utopía suelen llamarlo. Que en todo el mundo fuese automáticamente bueno porque las circunstancias no permitiesen cometer el mal. Por mucho mal que haya suelto, siempre habrá bien para quien quiera bien. Por mucho bien que hayamos logrado instalar públicamente, el mal siempre estará al alcance de quien quiera mal. ¿Te acuerdas? A esto le venimos llamando libertad, hace ya no poco rato. Desde un punto de vista ético, es decir, desde la perspectiva de lo que conviene para la vida buena, ¿cómo será la organización política preferible? Aquella que hay que forzarse por conseguir y defender. Si repasas un poco lo que hemos venido diciendo hasta aquí, temo que el rollo vaya siendo demasiado largo para que te acuerdes de todo. Ciertos aspectos de ese igual se ocurrirán en cuanto flexiones con atención sobre el asunto. Como todo el proyecto ético, parte la libertad, sin la cual no hay vida buena que valga. El sistema político deseable tendrá que respetar al máximo o limitar mínimamente, como prefieras, las facetas públicas de la libertad humana, la libertad de reunirse o de separarse de otros, la de expresar las opiniones y la de inventar belleza o ciencia, la de trabajar de acuerdo con la propia vocación o interés, la de intervenir en los asuntos públicos, la de trasladarse o instalarse en un lugar, la libertad de elegir los propios goces de cuerpo y de alma, etc. Abstenerse dictaduras sobre todo lo que son por nuestro bien o por el bien común, que viene a ser lo mismo. Nuestro mayor bien particular o común es ser libres. Desde luego, un régimen político que conceda la debida importancia a la libertad insistirá también en la responsabilidad social de las acciones y omisiones de cada uno. Digo omisiones porque a veces hace también no haciendo. Por regla general, cuando menos responsable resulte cada cual de los méritos o fechorías, y se diga, por ejemplo, que son fruto de la historia, la sociedad establecida, las reacciones químicas del organismo, la propaganda, el demonio o cosas así, menos libertad se está dispuesto a concederle. En los sistemas políticos en que los individuos nunca son del todo responsables, tampoco suelen serlo los gobernantes, que siempre actúan movidos por las necesidades históricas o imperativos de la razón de Estado.
Cuidado con los políticos para quien todo el mundo es víctima de las circunstancias o culpable de ellas. B. Principio básico de la vida buena, como ya hemos visto, es tratar a las personas como a persona, es decir, ser capaces de ponernos en el lugar de nuestros semejantes y relativizar nuestros intereses para armonizarlos con los suyos. Si prefieres decirlo de otro modo, se trata de aprender a considerar los intereses del otro como si fuesen tuyos y los tuyos como si fuesen de otro. A esta virtud se le llama justicia y no puede haber régimen político decente que no pretendan, por medio de leyes e instituciones, fomentar la justicia entre los miembros de la sociedad. La única razón para limitar la libertad de los individuos cuando sea indispensable hacerlo es impedir, incluso por la fuerza, si no hubiera otra manera, que traten a sus semejantes como si no lo fueran, o sea, que los traten como a juguetes, a bestias de carga, a simples herramientas, a seres inferiores, etc. A la condición que puede exigir cada humano de ser tratado como semejantes a los demás, sea cual fuere su sexo, color de piel, ideas o gusto, etc. Se llama dignidad. Y fíjate qué curioso, aunque la dignidad es lo que tenemos todos los humanos en común, es precisamente lo que sirve para reconocer a cada cual como único e irrepetible. Las cosas pueden ser cambiadas unas por otras, se las puede sustituir por otras parecidas o mejores. En una palabra, tiene su precio. El dinero suele servir para facilitar estos intercambios, midiéndolas todas por un mismo rasero. Dejemos de un lado por el momento que ciertas cosas estén tan vinculadas a las condiciones de existencia humana que resulten insustituibles y por lo tanto que no puedan ser compradas ni por todo el oro del mundo, como pasa con ciertas obras de arte o ciertos aspectos de la naturaleza. Pues bien, todo ser humano tiene dignidad y no precio, es decir, no puede ser sustituido ni se le debe maltratar con el fin de beneficiar a otro. Cuando digo que no puede ser sustituido, no me refiero a la función que realiza. Un carpintero puede sustituir en su trabajo a otro carpintero, sino a su personalidad propia, a lo que verdaderamente es. Cuando hablo del maltratar, quiero decir que ni siquiera si se le castiga de acuerdo a la ley o se le tiene políticamente como enemigo, deja de ser acreedor a unos miramientos y a un respeto. Hasta en la guerra, que es el fracaso del intento de buena vida en común de los hombres, hay comportamientos que suponen un crimen mayor que el propio crimen organizado que la guerra representa. Es la dignidad humana lo que nos hace a todos semejantes, justamente porque certifica que cada cual es único, no intercambiable y con los mismos derechos al reconocimiento social que cualquier otro. C. La experiencia de la vida nos revela en carne propia, incluso a los más afortunados, la realidad del sufrimiento. Tomarse al otro en serio, poniéndonos en su lugar, consiste no solo en reconocer su dignidad de semejantes, sino también en simpatizar con sus dolores, con las desdichas que por error propio, accidente fortuito o necesidad biológica le afliguen, como antes o después pueden afligirnos a todos. Enfermedades, vejez, debilidad insuperable, abandono, trastorno emocional o mental, pérdida de lo más querido o de lo más imprescindible, amenazas y agresiones violentas por parte de los más fuertes o de los menos escrupulosos. Una comunidad política deseable tiene que garantizar, dentro de la posible, la asistencia comunitaria a los que sufren y la ayuda a los que por cualquier razón menos pueden ayudarse a sí mismos. Lo difícil es lograr que esta asistencia no se haga a costa de la libertad y a la dignidad de la persona. A veces el Estado, con el pretexto de ayudar a los inválidos, termina por tratar como si fuesen inválidos a toda la población. Las desdichas
nos ponen en manos de los demás y aumentan el poder colectivo sobre el individuo. Es muy importante esforzarse porque ese poder no se emplee más que para remediar carencias y debilidades, no para perpetuarlas bajo anestesia en nombre de una compasión autoritaria. Quien desee la buena vida para sí mismo, de acuerdo al proyecto ético, tiene también que desear que la comunidad política de los hombres se base en la libertad, la justicia y la asistencia. La democracia moderna ha intentado a lo largo de los 2 últimos siglos establecer, primero en la teoría y poco a poco en la práctica, esas exigencias mínimas que debe cumplir la sociedad política. Son los llamados derechos humanos, cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos propósitos más que de logros afectivos. Insistir en reivindicarlos al completo, en todas las partes y para todos, no unos cuantos y solo para unos cuantos, sigue siendo la única empresa política de la que la ética no puede desentenderse. Respecto a que la ética que vayas a llevar en la solopa, mientras tanto haya de ser de derechas, de izquierdas, de centro o de lo que sea, bueno, tú verás, porque ya pasó bastante de esa nomenclatura algo anticuada. Lo que sí parece evidente es que muchos de los problemas que hoy se nos presentan a los 5.000 millones de seres humanos que atiborramos el planeta y el censo sigue ahí, en aumento. No pueden ser resueltos, ni siquiera bien planteados, más que de forma global para todo el mundo. Piensa en el hambre que hace morir todavía a tantísimos millones de personas, o el subdesarrollo económico y educado de muchos países, o la pervivencia de sistemas políticos brutales que oprimen sin remilgos a su población y amenazan a sus vecinos, o el derroche de dinero y ciencia en armamentos, o la simple y llana miseria de demasiada gente incluso en naciones ricas, etc. Creo que la actual fragmentación política del mundo, de un mundo ya unificado por la interdependencia económica y la universalización de las comunicaciones, no hace más que perpetuar estas lacras y entorpecer las soluciones que se proponen. Otro ejemplo, el militarismo, la inversión frenética en armamento de recursos que podrían resolver la mayoría de las carencias que hoy se padecen en el mundo, el cultivo de la guerra agresiva, arte inmoral de suprimir al otro en el lugar de intentar ponerse en su lugar. ¿Crees que hay otro modo de acabar con esa locura que no sea el establecimiento de una autoridad a escala mundial con fuerza suficiente para disuadir a cualquier grupo de la afición a jugar a batallitas? Por último, antes te decía que algunas cosas no son sustituibles como lo son otras. Esta cosa en que vivimos, el planeta Tierra, con su equilibrio vegetal y animal, no parece que tenga sustituto a mano, ni que sea posible comprarnos otro mundo si por afán de lucro o por estupidez destruimos este. Pues bien, la Tierra no es un conjunto de parches ni de parcelas. Mantenerla habitable y hermosa es una tarea que solo puede ser asumida por los hombres en cuanto comunidad mundial, no desde el ventajismo miope de unos contra otros. A lo que voy, ¿cuánto favorece la organización de los hombres de acuerdo con su pertenencia a la humanidad y no por su pertenencia a tribus? Me parece en principio políticamente interesante. La diversidad de formas de vida es algo esencial. Imagínate qué aburrimiento si faltasen, pero siempre que haya unas pautas mínimas de tolerancia entre ellas y ciertas cuestiones reúnan los esfuerzos de todos. Si no, lo que conseguiremos es una diversidad de crímenes y no de culturas. Por ello te confieso que aborrezco las doctrinas que enfrentan sin remedio a unos hombres con otros, el racismo que clasifica a las personas en primera, segunda o tercera clase de acuerdo con fantasías pseudocientíficas, los nacionalismos
foroces que consideran que el individuo no es nada y la identidad colectiva lo es todo. Las ideologías fanáticas, religiosas o civiles, incapaces de respetar el pacífico conflicto entre opiniones, que exigen a todo el mundo creer y respetar lo que ellas consideran la verdad y solo eso, etc. Pero no quiero ahora empezar a darte la paliza política ni contarte mis puntos de vista sobre todo lo divino y lo humano. En este último capítulo solo he pretendido señalarte que hay exigencias políticas que ninguna persona quiera vivir bien puede dejar de tener. Del resto ya hablaremos en otro libro. Vete leyendo. No el hombre, sino los hombres habitan este planeta. La pluralidad es la ley de la tierra. Hannah Arendt, La vida del espíritu. Si yo supiese algo que me fuese útil y que fuese perjudicial a mi familia, lo expulsaría de mi espíritu. Si yo supiese algo útil para mi familia y que no lo fuese para mi patria, intentaría olvidarlo. Si yo supiese algo útil para mi patria y que fuese perjudicial para Europa, o bien que fuese útil para Europa y perjudicial para el género humano, lo consideraría como un crimen, porque soy necesariamente hombre, mientras que no soy francés más que por casualidad. Montesquieu. Aunque los estados observasen los pactos entre ellos perfectamente, es lamentable que el uso de ratificarlo todo por un juramento religioso haya entrado en las costumbres, como si dos pueblos separados por un ligero espacio, solamente por una colina o por un río, no estuviesen unidos por los lazos sociales fundados en la propia naturaleza, pues esta práctica hace creer a los hombres que han nacido para ser adversarios o enemigos, y que tienen el deber de trabajar en su perdición recíproca, a menos que se lo impidan los tratados. Por el contrario, nadie debería ser tenido por enemigo, si no hubiese causado un daño real. La comunidad de naturaleza es el de mejor de los tratados y los hombres están más íntima y más fuertemente unidos por la voluntad de hacerse recíprocamente el bien que por los pactos, más vinculados por el corazón que por las palabras. Tomás Moro, Utopía.